A 22 años de su creación, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero da un paso agigantado en la forma de brindar servicio a la sociedad guerrerense. La importancia de las nuevas tecnologías ha hecho crecer la necesidad. Como instancia encargada de vigilar los derechos humanos de los guerrerenses, de ingresar al Internet, creando así Radio y TV, Derechos Humanos Guerrero. La violencia económica hacia las personas de la tercera edad se reconoce como la privación de permitirles gozar libremente de sus bienes y su dinero, a menos que sus capacidades mentales se lo impidan. De ser así, el adulto mayor tiene derecho a contar con un apoderado legalmente reconocido. Derechos Humanos Guerrero. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Televisión Derechos Humanos Guerrero. Y bueno, amigos, como todas las mañanas tenemos aquí una invitada de honor, ya lo está viendo seguramente usted en su pantalla. Ella es la psicóloga, la licenciada Lupita Ponce Osuna. Muchas gracias, Lupita. Digna representante de Ligatipan aquí en México. Muchas gracias. Y bueno, amigos, el tema de hoy es muy especial, como todos los que tratamos con la licenciada Lupita, porque hoy hablaremos de la realidad a través de esta enfermedad que a todos nos conmueve, que es el Alzheimer. Lupita, vamos a platicar sobre esta enfermedad del Alzheimer, que como tú ya nos has dicho en otras ocasiones, no es propia de la edad. Así es, a los que más les da pues son los adultos mayores, pero también yo he encontrado, como le he comentado, gente de 40, 45 años con esta enfermedad. Entonces, hace poco fue el Congreso Mundial de Alzheimer en Londres. Yo ya había escuchado hablar de Richard Taylor. Él es un psicólogo, doctor en psicología estadounidense, que él le diagnosticaron la enfermedad. Entonces, él hizo un libro que se llama La enfermedad de Alzheimer visto desde el interior. Y él ha abogado mucho por los derechos humanos, licenciada, de las personas con demencia Alzheimer. Entonces él dice que nosotros, los que no tenemos la enfermedad, no lo comprendemos tal cual a nuestros familiares enfermos, porque dice que no sabemos cómo comportarnos con ellos. Entonces él dice que no es fácil que nosotros vivamos a expensas de los demás, nos hacemos de alguna manera dependientes de nuestra familia. Él en su libro nos habla que dice que muchas veces él pedía papelería para su consultorio y la pedía 3, 4 veces la misma cantidad y pagaba. Entonces no se da cuenta la persona que está teniendo esos cambios, porque estamos hablando de que el que está funcionando mal pues es nuestro cerebro, dependiendo en donde se tenga donde esté enfocada esta pérdida de neuronas.
Entonces se cambió el contexto cuando él estuvo en Londres y habló mucho de los derechos humanos. Se cambió el contexto y no vamos a hablar nada más de los cuidadores, no vamos a hablar nada más que qué tenemos que hacer, los medicamentos y todo, sino verlos todavía, va a ir aún más allá y decir que veamos viendo que sigue siendo una persona, aún así esté afectada con esta demencia Alzheimer. Entonces, se está haciendo mucho, él está haciendo mucho en Estados Unidos, que el Congreso y todos los que hagan las políticas públicas vean esta parte y ver mucho la situación de los derechos humanos de las personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, aquí ustedes, cuando nosotros tuvimos el curso de Alzheimer el año pasado en el Hospital General, una de las ponencias que llevaron aquí Derechos Humanos fue Derechos Humanos y Enfermedad de Alzheimer, para que vea usted que esto es sumamente importante verlo desde esta perspectiva. Y qué bonito, licenciada Lupita, que nuestros adultos mayores se den cuenta a través de este medio y por supuesto en el internet, porque ellos, esta radio internet lo proyecta ahorita en vivo, pero también se sube a la página de Derechos Humanos y podrán consultar y saber nuestros adultos mayores que la sociedad estamos pendientes de ellos, que no están solos, ¿no? Así es, y aún con demencia siguen teniendo derecho, válgase la redundancia, a sus derechos humanos como personas, ¿no? Entonces, que esa parte lo estipule, yo creo que no va a tardar, y estamos hablando que en México tenemos alrededor de 800,000 adultos mayores con algún tipo de demencia y el 70% de esas personas que tienen demencia pues van a tener la demencia de Alzheimer. Estamos hablando que en el planeta son 36 millones de personas, entonces si esta población adulta mayor en el 2050 en México va a ser casi el 43%, pues tenemos que hacer las políticas públicas que tengan que ver con estas demencias, que yo creo que como la población está viviendo más, pues va a haber más personas con demencias. Entonces, nosotros cómo percibimos la información del medio ambiente que le rodea, cómo lo percibimos, cómo lo percibe la persona con demencia. Los especialistas nos dicen que eso se llama sensopercepción. ¿Cómo es que yo percibo todo lo que el medio ambiente me rodea, el entorno? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo adquiero? A eso le llamamos sensopercepción. Entonces en el adulto mayor con demencia se va perdiendo esa parte. Entonces, ¿cómo es que él recepciona esa información? Como estamos hablando, que es un problema neurológico, por supuesto que si mi cerebro no está teniendo buena conexión de sus neuronas con la pérdida de neuronas, esta persona va a percibir de manera diferente el medio ambiente. Por ejemplo, puedes estar hablando y a lo mejor ella, la persona con demencia, escucha ruidos, escucha tu voz, pero ella no hila las palabras, no alcanza a comprender. Si tú, por ejemplo, le hablas de algún tema, a lo mejor no te va a alcanzar a comprender del todo, va a escuchar que hablas, a lo mejor tus gestos, etcétera, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, me la acerco y le digo, soy Lupita, voy a estar contigo durante todo el día cuidándote, ¿sí? Y viéndola a los ojos, que ella vea que estoy al pendiente de ella, a lo mejor ella va a comprender un poco más, y no así cuando yo entablo una conversación larga con ella. Entonces ella va a percibir, la persona con demencia va a percibir de manera diferente a como nosotros percibimos. A lo mejor cuando me hago adulto mayor y no escucho, con ponerme el aparatito ya te escucho, o a lo mejor si no veo me pongo mis lentes y pues ya veo, pero es diferente con la persona con demencia, así es. Ellos ya estamos hablando que no podemos cambiar el cerebro, entonces ellos perciben de alguna manera diferente, al mismo tiempo que ellos también van a tener disminución en lo otro, que es la percepción, y la otra es cómo nosotros vamos a procesar todo lo que estamos viendo alrededor. Por ejemplo, se le dice a las familias que no se pongan a hablar cosas delante de ella, porque sí es cierto, a lo mejor creemos, no, ni entiende, y me pongo yo a decirle, se salió de la casa, estuvo gritando, no durmió, y empezamos a darle quejas a los familiares cuando llegan a la casa.
Entonces darnos cuenta que a lo mejor no me comprende del todo, pero sí va a tener un enojo, porque me está viendo que tú estás hablando, pero a lo mejor los gestos, ella va a entender los gestos. Y se sienten criticados. Claro, y se sienten criticados. A lo mejor te va a entender nada más con que las señales que digas, es que mi mamá no me dejó dormir, le dijo a la vecina que no le di de comer, o sea, ahí va a haber cosas que ella a lo mejor va a comprender, o a lo mejor no, pero se va a frustrar, se va a enojar, va a gritar, se va a violentar, o sea, sí va a tener de alguna manera esos cambios cuando ella esté viendo que alguien a lo mejor está hablando. Por ejemplo, también no se recomienda mucho que nosotros tengamos la televisión prendida largas horas o con los volúmenes recios. Entonces se habló mucho, por ejemplo, también allá en el Congreso, que no es conveniente traerlos de casa en casa. Claro. Ya ve que a veces tienen, por ejemplo, las personas mayores tienen 10, 9, 8 hijos y se la van rolando, entonces eso de cambiarlos también les hace. Nosotros, Lupita, nosotros a esta edad, Sí, inclusive los jovencitos, así es. nos cambiamos de casa y qué difícil, pero Así dices, bueno, es. voy a una vida nueva, ya la casa anterior se acabó, la vendemos o algo. Así es. Pero que nos estén cambiando a esta edad, nos cambiamos a una casa que no es mía, por ejemplo, Así la de es. mi hija, la de mi abuelo, o simplemente yo que vaya a la casa de mi tía, pues yo adoro a mis tías, las quiero, pero no es mi casa, hasta Así para abrir el refri me da pena, el Y no es refrigerador tu cama, ni es mi tu cama, y me da pena quedarme acostada, por ejemplo los domingos y no hasta quedarme acostada viendo la tele, pero si estoy en la casa de mis tías me da pena porque ellos se levantan temprano y dices tú, yo me tengo que levantar también. Claro. Entonces de alguna manera es cierto que no es nuestra casa, entonces dices tú, es que no hay como mi casa. Ahora imagínate a ellos que cuando dices tú que se está entre casa y persona, para ellos son mundos completamente nuevos. Así es. Por ejemplo, si está en la casa el adulto mayor al cual estuvo muchos años, él sabe desplazarse hacia el baño, ¿sí? Sabe dónde está su recámara, sabe Claro. dónde está el refrigerador, entonces él ya está adaptado, pues entonces lo llevamos a otra casa, entonces si no hay de otra que se la tenga que llevar a un familiar, porque el otro a lo mejor ya está colapsado y no puede cuidar, lo que se les recomienda es que, por ejemplo, le digan, mira mamá, aquí está el baño, ¿sí? Aquí es donde vas a dormir, aquí está esto, aquí está, o sea, darle un tour por la casa para que ellos más o menos se vayan adaptando ahí, pero aún así yo creo que no es conveniente, no es conveniente. Entonces, todas estas cosas que a lo mejor cuando no tenemos nosotros la información se nos hace tan fácil hacerlo, ¿no? Y bueno, yo creo que no podemos dar lo que no tenemos. Porque estamos entonces, pensando en nuestra comodidad. Exactamente. Claro que queremos cuidar a nuestros padres o nuestros abuelos, pero sin nosotros perder nuestra vida y nuestro espacio. Así es. Entonces, difícilmente el hijo va a venirse a la casa de la mamá, ¿verdad? Pues me voy a tu casa, mamá, a cuidarte para que estés cómoda. No, es al revés, lo que tú acabas de decir. Quiero estar yo cómoda, bueno, que se venga mi mamá conmigo en mi casa, se me hace para yo más seguir en fácil. mi entorno. Exactamente, entonces si sacamos del entorno en el cual vive la persona y por supuesto que va a tener cambios. Después, por ejemplo, he escuchado que le dice, oye, me traje a mi mamá y no, pues te veo, no me dejó dormir, ¿qué así te hace en la casa? Y le dice la cuidadora que estaba antes, no, aquí estaba muy tranquila. No, pues no sé, pero acá se puso muy mal y yo no sé por qué. Y el problema es de que le están cambiando de su entorno. Ahorita que hablaste del entorno me acordé que hubo una ponencia de un geriatra español que dice que se han hecho investigaciones acerca de cómo nosotros, cuáles son los factores que intervienen para que envejezcamos. Fíjate, él le dio 35% a nuestra genética, pero le dio el 65% al entorno. Entonces, para que veas la importancia que tiene el medio ambiente, el entorno en el que está la persona mayor, ¿sí? Yo, por ejemplo, me pongo en los zapatos, ha habido aquí señoras que saben de Ligatipán y van y preguntan, oiga, mire, es que me traje a mi mamá porque ya se perdió varias veces allá, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se la traen acá, por supuesto que la señora va a sufrir cambios. Claro. Imagínate, de un pueblo de la Costa Chica me la traigo a Chilpancingo, comenzando con las calles, comenzando con muchas cosas que nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados y la persona mayor pues no lo va a tener aquí, como son
a lo mejor su comal, a lo mejor su cocina, o sea, tantas cosas que el entorno en el cual ella estaba, pues estaba de bien, y regresan, vienen acá y ya sufren cambios y se enferman y están Claro que es difícil, Lupita. Y bueno, pues si tú me permites hacer un pequeño paréntesis, Lupita, le mandamos saludos, un abrazo, un beso desde aquí, desde la producción de Derechos Humanos de Radio TV, a Dianita y a Giovanni, que nos ven desde Quechultenango. Muchas gracias, un saludo desde allá. Ellos están muy interesados en todos los temas que tú realizas, Lupita. Muchas gracias. Estás diciendo. Muchas gracias. Qué bueno que estén ustedes aquí con nosotros, y por favor pongan, yo soy joven, soy señora, soy niña, igual Giovanni, díganos por favor para que el saludo sea más amplio, ¿verdad? Y si quieren algún tema en específico, pónganlo, con gusto nosotros lo tomamos aquí, la licenciada. Fíjense qué bonito, muchas gracias. Bueno, Lupita, pues yo te invito a que vayamos a una cápsula informativa y regresamos, ya que los jóvenes ahorita nos están viendo, pues vamos a aprovechar para estos conceptos. Saludos y sigan viéndonos. Sigan viendo, díganos qué temas quieren que les tratemos aquí, algún tema en específico. Si ustedes ven cambio en sus adultos mayores, díganos, hagan preguntas para que nosotros aquí con muchísimo gusto le contestemos. Vámonos a las casas. Tú tienes derecho a saber que las personas adultas mayores están protegidas por la ley y los tratados internacionales a los que México se ha suscrito. Y tienen derecho a la protección contra toda forma de explotación, a recibir atención médica y asistencial siempre que lo necesiten, a no ser excluidos ni discriminados en el ámbito social, familiar ni laboral, a una vida libre de violencia, al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, a recibir protección tanto de la sociedad como de la familia y del Estado en su conjunto, a ser cuidados y atendidos por los miembros de su familia y derecho a que el Estado les brinde un hogar en el caso de no contar con la protección familiar. Ahora que ya lo sabes, sé incluyente en los proyectos y planes de su diversión y esparcimiento. Ellos y ellas son parte esencial de la familia. Asígnale pequeñas tareas y actividades dentro de la casa para fortalecer su sentido de pertenencia. Si se valen por sí mismos, facilita espacios e insumos para su autocuidado. Fortalece su autoestima, valora su experiencia, escucha sus consejos y dedícales el tiempo necesario para fortalecer sus procesos de autogestión. Ayuda a las personas adultas mayores a buscar espacios de esparcimiento, libre expresión y sana convivencia. Si eres una persona responsable, recuerda que ninguna persona puede retirarle sus propiedades, sus bienes o su pensión. Debes acompañarle a sus visitas médicas, facilitándole su transporte y la concertación de citas. Ayúdales a transitar con seguridad en las calles y banquetas. Si eres empresario, patrón o comerciante, promueve igualdad de oportunidades en el trabajo. Permíteles el acceso a un ingreso propio y a desempeñarse de forma productiva. Ofréceles protección de carácter laboral. El adulto mayor debe disfrutar de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Cualquier acto en contra de su bienestar y seguridad es violatorio de derechos humanos y puede ser sancionado por la ley. Conoce tus derechos humanos. En el año de 1950 se estableció el día 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos, solo 2 años después de dictarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ONU pretendía con esta Declaración Universal sentar las bases de un compromiso ético para obligar a todos los estados a cumplir y hacer cumplir una serie de normas. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Por el respeto a la dignidad humana. Ya me di cuenta que andas diciendo que yo te pego. Y mañana te exijo unos chocolates. Y quiero que me los traigas. Y si no, te doy muy mal, ¿no? Ya. Hija, le voy a decir a mi mamá que me traiga.
El bullying. La violencia escolar es cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo o grupo viola la integridad física, social o psicológica de otra persona o grupo en el espacio educativo, generando así un patrón repetitivo de esta conducta. A este tipo de violencia se le conoce comúnmente como bullying y puede presentarse entre estudiantes, entre alumnos y maestros o con padres de familia. Para combatirlo, procura establecer un ambiente de confianza en el aula y fuera de ella. Fomentar el respeto y diálogo con tus hijos. Derechos Humanos Guerrero, por una sociedad sin violencia. Con el objetivo de promover la creación de herramientas innovadoras para la investigación y difusión sobre temas relacionados con el género, la justicia y los derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, Ambulante, Periodistas de a pie, Mujeres en el Cine y la Televisión, el Programa de Equidad de Género y la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convocan al público en general al concurso Género y Justicia 2012 en las categorías de ensayo, reportaje escrito y documental. Cierre de registros 14 de enero del año 2013. Consulta las bases en las páginas oficiales. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en esta charla con la licenciada Lupita Ponce Osorio. Lupita, estamos hablando de nuestro tema de hoy, la realidad a través del Alzheimer. Hemos hablado también de esos lazos de amor, ese apoyo que es la familia, ¿no? Los amigos, los seres queridos, porque también vamos a hablar del lado triste de esta enfermedad, que es cuando los familiares, amistades y todo mundo se retiran por esta enfermedad. Así es. Has dicho, has dado así como algo sumamente interesante, Noemí. Por ejemplo, hay estadísticas, hay investigaciones de las redes de apoyos que hacen que de 10 familiares que tienen un familiar adulto mayor con esta enfermedad, dice que de los 10, 9 tienen conflictos. 9. Entonces imagínate cómo se da el conflicto cuando diagnostican a la persona. Y es en todos los aspectos. ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién va a hacerse cargo de los medicamentos? Si la persona llega a tener demencia y no dejó resueltos su situación económica, esa es otra bronca grande. Claro. Entonces, por eso es que esta persona, Richard Taylor, está pidiendo mucho los derechos humanos de las personas con demencia, porque comienza a haber conflictos entre la familia y se olvidan de ella. Entonces, como le dije ayer a una persona que llegó, ¿sabe que yo vengo a dar de baja a mi familiar en pensión Guerrero porque mi hermana no cuida bien a mi familia? Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo comprendo que a lo mejor tuviste problemas con tu hermana, pero ¿sabes quién es la única afectada que ustedes tengan conflictos? Pues tu mamá, porque él sabe qué pasa. Yo estoy cuidando a mi mamá 3, 4, 5 años y de repente llega mi hermana de Estados Unidos, de no sé dónde, y ¿sabes a qué viene? Pues a criticarme. Lo único que viene es criticarme, ¿qué estás haciendo? Oye, que no tratas a mi mamá, mira, está bien flaca, que no sé qué. Licenciada, por supuesto que la persona mayor ya no va a ser la misma de antes. Claro. Una persona con demencia ya no va a comer igual que antes. Ya no se va a querer bañar, ya no va a querer vestirse, no va a querer salir. Va a sufrir cambios en todos los aspectos de su vida, en lo emocional, en lo físico, en lo biológico, o sea, en todos los cambios. Entonces, aquí los únicos que yo creo que es bien importante, por eso hay un tema importante que se llama cuidando al cuidador, o sea, que en vez de que nosotros vayamos con la persona que está cuidando, llámese mi hermana, llámese mi tía, llámese mi papá, porque también a veces el papá está cuidando a la persona con demencia. Acordémonos que somos más mujeres, entonces claro, hay más demencia Alzheimer en mujeres que hombres, porque somos más mujeres que hombres. En viuda más, hay más viudas mujeres que hombres. Entonces, esta situación que se da en conflicto, que en vez de que nosotros entremos en esta etapa del conflicto, pues tratemos de ponernos de acuerdo para que redunde toda esa situación en mejorar. Ellos creen que, por ejemplo, la persona con demencia no se da cuenta. Claro que sí. Claro. ¿Tú crees que aunque estés con demencia no te va a dar tristeza ver que tus
hijos están peleando, están diciendo cosas de tu persona, o sea, está sintiéndose mal, por supuesto. Claro que sí, Lupita, de alguna manera se dan cuenta. Lupita, pues el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias, licenciada Lupita, licenciada Lupita, por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante. Ojalá nuestros amigos que nos están viendo a través de esta pantalla maravillosa como es el internet, hayan aprovechado bien esa plática de la licenciada, y por supuesto que vamos a poner en práctica tus palabras, Lupita, para que nuestros abuelitos y a quien tenga bisabuelitos también, bueno, pues ya comprendamos el entorno donde él vive. Muchas gracias, Lupita. Gracias a usted. Recordarle a las adultas mayores de aquí de Chilpancingo que siguen abiertas las inscripciones para la flor de Nochebuena en plenitud hasta el 31 de octubre. Acudan a Negatipán, en Zaragoza, número 38, a inscribirse. Gracias, amigos. Thank you.